Bienvenidos a otra edición más de Directo al Punto. Les saluda Daisa Cortés y ya estamos en el panel directo a la economía con el doctor José Alameda Lozada. Hola. Buenas, saludos aquí José Alameda Lozada, saludos a Villeta, saludos a Tiada y saludos a los que nos están escuchando. Y ¿Y está bien? por aquí el doctor Juan Villeta Trigo. Hola. Saludos, buenas noches. Hoy es noviembre 7, el penúltimo mes del año. Sin querer queriendo se nos va el año y los problemas, las situaciones, los retos que dijimos en enero continúan. Así que la economía no desaparece. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Cuáles son los Pues mira, titulares? Adalgisa, una de las cosas que me preocupa a mí y a José también es que tenemos que ver lo que está pasando en la economía y a veces, pues uno mira y le dicen, como comentó José ahorita, las ventas han subido, sí, han subido porque viene ahora la época. Hoy vi un periódico y que dice que las aumentas han subido, pero con cautela, que la gente está comprando. Ahora, sobre eso vamos a hablar y también hay que hablar de la inflación en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y yo creo que es responsable nuestro, como somos directos a la economía, que traigamos dos temas que impactan a Puerto Rico y Estados Unidos y no es hablando de política, es ya hablando de la realidad. El cierre este de gobierno ya va a ser el más largo de la historia y está afectando ya más de 2 semanas a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, aquí y fuera de Puerto Rico. Y eso ha llevado también que recientemente está ahí latente, fuerte, el cierre de aeropuertos y lo que implica en términos de los servicios que dan los aeropuertos, del número de vuelos que van a recibir, del número de vuelos que van a salir. Y eso es preocupante porque fíjate, y esto es un dato histórico, que sabemos que nosotros tenemos ahora mismo una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque en Acción de Gracias, tú sabes que la gente visita a los primos, los hermanos en otros estados y se mueve mucha gente. De hecho, El hay momento gente que de sostiene, movimiento de mucho dinero, pero es un movimiento temporero, noviembre por Thanksgiving y diciembre. Se no, mueve pero mucho dinero en esa fecha. fíjate la implicación de Acción de Gracias, que tú te mueves y gastas tu dinero y lo planificaste, pero en Navidad te quedas en la casa o te quedas en tu vecindad. El movimiento, y eso es algo que José y yo vamos a mirar después, buscar con calma, de Acción de Gracias ese fin de semana de 4 o 5 días, es altísimo. Yo creo que me atrevería a decir que es igual o mayor que el de Navidad. ¿Qué quiere decir? Que si ahora nosotros trastocamos los planes de la gente de ir a visitar a sus familiares dentro de Estados Unidos, ir de Nueva York a Michigan o a otros estados, ¿verdad? Eso va a crear problemas y va a poner mucha presión al gobierno. Eso para mí me parece que es una noticia bien, bien importante. Ahora, lo que sí me preocupa en todo esto es que nosotros tenemos aquí que entender cuál es la dinámica económica ante eso, qué está pasando. Ahora mismo dijo el ejecutivo del aeropuerto, Aerostar, que ellos no saben a ciencia cierta cómo les va a afectar. Es decir, si yo voy a volar el lunes o martes, pues yo tengo ya mi pasaje. Ya hay aerolíneas diciendo, mire, si va a cambiar, llámeme y le cambiamos, hacemos el cambio. O sea, que ellos están receptivos a la forma opuesta, porque antes, usted va a cambiar, tiene que pagar una multa o pierde tanto. Fíjate la implicación de una situación de gravedad. Y para completar esto, hoy, esta semana ha sido desastrosa en la bolsa de valores, en los mercados financieros internacionales. Esto ha sido un golpe y nosotros lo hemos anticipado aquí de una forma, ¿verdad?, cordial y jovial, de que se veía venir que la economía americana no estaba tan sólida. Hay tres factores y los presento y después José arranca y los vamos a explicar. Uno, el factor riesgo. La gente está aprensiva al riesgo, está muy cautelosa, con cuidado, tienen miedo a actuar. Segundo, esa confianza, ese sentido del consumidor, voy a comprar, no voy a comprar.
Las últimas encuestas y resultados están diciendo que el consumidor está bien preocupado, que hay una debilidad continua. Y tercero, para hacerlo más dramático y más duro al inversionista y al empresario, todo este empuje que venía con inteligencia artificial y los valores y sube las acciones y sube, vamos para arriba y voy a comprar más acciones, se reventaron esta semana, cayó todo lo que es esa sobrevalorización. Y es que, como lo decimos, todo lo que sube baja, el mercado se corrige, estás en una burbuja, estás en una situación temporera. No podemos pensar que resultados temporeros nos van a empujar. Con eso se lo paso a José. Mira, y yo quisiera mostrarle aquí algunos slides, me perdonan si tengo que lidiar con estos slides, sobre la inflación en Puerto Rico y en Estados Unidos, una comparación. Adelante. Vamos rapidito aquí a estos slides. ¿Por qué? Porque es que como estamos lidiando con aquí mucha información, sería prácticamente, Información y desinformación que nos llega. bueno, también, pero en este caso, Adelante. nosotros estamos en la primera parte, en la información, ¿verdad? Este, este es el índice de precio al consumidor que se presenta aquí eh, en septiembre. Septiembre es el último mes que hay información. Y vamos primero aquí. Si se fijan, esta es la gráfica y se nota una aceleración significativa y desde este punto en adelante, desde agosto del 2024. Cuando miramos entonces la tasa de inflación en estos años, hay un periodo del 22, septiembre 22 y 21 y 22, que la inflación en Puerto Rico, según este índice, de septiembre a septiembre creció un 6,1, quizás el más alto, pero cuando vamos entonces, aquí lo que yo quiero ir por categoría. Fíjense en este caso particular, sobre 5%, y esto es lo que es, esto está en Puerto Rico, la tasa inflacionaria está aproximadamente, si lo miran, 1,9, ¿verdad? 2%. Las ventas, los otros días estaba viendo un programa y el amigo Juan Zaragoza, al cual respetamos, había dicho que la economía mostraba señales mixtas, porque las ventas al detalle tenían un gran aumento. Los datos de las ventas al detalle, yo los consulté, no es así, tienen un aumento de 2% de agosto a agosto. Y ese 2% se lo traga la inflación. O sea, cuando tenemos que tener cuidado porque las ventas al detalle se valoran en términos del valor monetario y tienen los precios. Unos aumentos de precios vertiginosos significa que tú vas a tener aumentos mayores, pero no es porque estás vendiendo más, es porque está inflado el valor de esas ventas. Si miramos aquí rapiditamente, aquellos que están por el 5%, este transporte público, no sé por qué razón, aumentó 42%. No tengo explicación para que un transporte público haya aumentado tan alto si no hay un aumento. Una observación, ahí se incluye el transporte de carro y de avión. La tarifa de avión venía aumentando también. Ok, ok. Pero fíjese entonces en este caso, la carne de res, 11,9%. Pescado y marisco, 9%. Si la tasa inflacionaria en Puerto Rico está en general a menos de un 2%, aquí tú tienes uno de los problemas y las quejas mayormente de los consumidores puertorriqueños. La carne, pescado, carne de res está subiendo 7,1. Los servicios de cuidado personal, 7%. Y por ahí podemos seguir mirando que las carnes están aumentando sobre el 5%, casi el doble y el triple de lo que es la tasa general de crecimiento de la inflación. Entre 1 y 4%, que sigue siendo relativamente alto, tenemos las bebidas alcohólicas, casi un 5%, jugo de fruta y vegetales y bebidas sin alcohol, creciendo casi un 5%. Las frutas y vegetales elaborados, 4%. Carne de cerdo, que están diciendo por ahí que va a haber aumentos mayores,
estamos en casi 3.7%. Ay, mi pernilito. ¿Perdón? El pernil que vamos a hacer. Sí, exactamente. Y ahí entonces tenemos esta información. Vamos a ir a la de Estados Unidos. Estados Unidos, si se fijan aquí, la tasa de ajuste de septiembre a septiembre creció un 3%. Reserva Federal ha dicho insistentemente que su meta es bajarla a 2%, así que la tasa general está un punto por encima de la tasa que intenta Reserva Federal bajarla. Sin embargo, fijámonos aquí, Meat, Poultry, Fish and Eggs, ¿verdad? Un 5%, 5.2. Miremos aquí también lo que se llama Non-Alcoholic Beverage de 5.3%. Miremos también aquí los servicios de hospitales, 5.5%, y el mantenimiento de vehículos de motor, 7.7%. Las líneas aéreas Airline Fare está en 3.2%. Y cuando miramos la energía ha habido bastante, como diría yo, estabilidad en esos precios, pero aquí rápidamente vemos los utility pipe, ¿verdad? Las líneas de gas, de los servicios de gas, aumentando en 11.7%. Así que en términos muy generales, vemos que la inflación, en tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico se ha mantenido general 2% o menos, pero vemos que la inflación en alimentos ha sido exageradamente alta. Igualmente en los Estados Unidos, que aunque es 3% en general, hay áreas significativamente creciendo sobre un 5 y 7%, y la energía eléctrica, aquí electricity 5.1 y la utility de gas 11.7. Quiere decir que la inflación no es cero. En ese sentido, tengo que decir que el presidente de Estados Unidos, que ha dicho que no hay problema de inflación, no creo. La base de esta información que miramos, sí tenemos un problema de inflación. Claro, a lo mejor no es problema, no es un problema creado por él ni por ningún presidente. Los precios internacionales cambian y es difícil que un país como Estados Unidos o un presidente, cualquiera que sea, controle los precios a nivel internacional. Eso no lo hace nadie. Pero tenemos que tratar de mirar las cosas objetivamente y no afanarnos en la política partidista, que nos hace mucho daño ese tipo de análisis de partidista. Eso es lo que quería decir. Dale para adelante. Mira, José, volviendo gracias por esos números, están muy buenos, pero fíjate, hay que resumir un poco lo que hemos visto. Sabemos lo que están por encima del 5%, que hay partidas de alimentos y en la segunda clase que tú pusiste sobre 4, hay 4 o 5 de ellos. Así que estamos hablando que el consumidor promedio allá afuera está sintiendo este impacto, porque gran parte de su ingreso se va en consumo. Tú lo sabes, la teoría del consumo nos establece de que las economías se mantienen vivas mientras la gente consuma. Pero como tú bien apuntaste, si ese consumidor está pagando más por carne, no quiere decir que se está alimentando con más carne, es que le sale más cara. No quiere decir que él tenga mejor calidad de carne. A lo mejor está pagando más cara la carne, pero está comprando otros cortes, otras situaciones. O sea que hay que entender, y eso es parte de lo que yo mencioné al principio, el sentimiento del consumidor, que según la Universidad de Michigan, tú sabes que preparaba el índice ese, está en noviembre 50.3. Ahora, debo hacer la salvedad. Como el gobierno está con un cierre, todas las entidades que publican data de gobierno, Departamento de Trabajo, Hacienda, Energía, etcétera, las principales, no tienen información para el público pueda evaluar. O sea, tenemos que recurrir a los productores de información privada, porque el gobierno no está funcionando, lo cual crea un disloque brutal. Cuando COVID, ¿te acuerdas que no se produjo el índice de precios? Se tuvo que hacer una proyección y eso creó unas distorsiones enormes. Pero esos son aspectos técnicos. Pero volviendo a comunicarnos con el de a pie, con ese consumidor que tiene un sueldo, que trabaja y tiene que ir a hacer la compra.
Ya se ha dicho en MIDA y hay que volver a repetirlo y en otros estudios de que el consumidor está yendo más veces a comprar, que el consumidor está siendo más cauteloso en lo que compra. Entonces, tú lees periódicos como hoy que nos dicen que, pues sí, viene la Navidad. Es que no quieren saber de Halloween, no quieren saber del pavo. Quieren la Navidad porque me olvido que es bonito, es la música, es la comida y voy a gastar un poquito de dinero. Pero lo dicen, ya lo están diciendo mucha gente. Los restaurantes no están comprando. Yo monitoreo la compra de diferentes locales y restaurantes y te puedo decir que las compras no son bollantes. Compré 20 cajas, no, compré 10. Están siendo muy cautelosos. Lo que yo decía al principio, que esa confianza está débil. Y si está débil, como te dije, en noviembre 50,3 y viene bajando desde verano, que eso fue algo que si nosotros nos dejamos enfocar por lo que el momento nos presenta, distorsionamos la visión de la economía. El verano estaba la economía creciendo, había empleo, había ebullición, pero ahora estamos viendo que ya va hacia final de año y estamos cerrando el año. Entonces la pregunta es, si yo vendo menos en Navidad, tengo menos bonos. Si yo compro menos en Navidad porque no tengo los ingresos o porque se está tardando. Entonces hay otro factor que está ahí latente. El desembolso de todos estos programas de alimento y de apoyo del alimento está siendo también cuestionado y hay que ser muy cuidadoso de que esa persona o esa familia que reciben, cuánto recibirán y cuándo. Es decir, que el consumidor vuelve a ser rey. Yo lo digo en mis clases y tú también lo has dicho, José. No es la empresa la que dicta las pautas. En última instancia, si el consumidor no te compra a ti, tú puedes ofrecer un precio atractivo y no lo van a pagar porque no lo tienen. O comprarlo en otro lugar o van a posponer ese consumo. Ahora mismo se está viendo y eso es parte de la inflación. En el caso de Puerto Rico, si vamos al índice de precio al consumidor, como tú bien lo apuntaste, pero entonces miramos que se están dando fuerzas paralelas. La comida está más cara. Los servicios médicos están en un ascenso que no, el gobierno no está mirando ni los analistas. Se está viendo que ese proceso de los costos médicos están subiendo. Los servicios médicos, los servicios hospitalarios, y eso impacta porque entonces tú vas menos a los médicos o tienes que esperar más en los servicios que no tienen la empleomanía y eso realmente crea una situación poco sostenible para muchas personas. De hecho, tú sabes, y saliéndonos un poco, que la población de Puerto Rico ahora mismo sabemos, según las estadísticas más recientes, que de los 3,2 millones de personas que tenemos, en la edad de 60 en adelante, tenemos un aumento enorme de población. Esa gente o están para retirarse o se han retirado. Entonces, esos son los afectados que tienen que vivir en carne propia el aumento en los costos de los alimentos y el aumento en los costos médicos. Ok, vamos a mirar ahora las estadísticas de venta, que como dije Sí, anteriormente, vamos aquí a mirarla. Este, el amigo Juan Zaragoza, tú lo conoces y yo hemos trabajado en Hacienda haciendo estudios, dijo que la economía mostraba señales mixtas, especialmente cuando en la última encuesta que se hace del Nuevo Día, buena o mala, no estamos dando ningún tipo de opinión sobre eso. La gente está preocupada por la situación económica y financiera de la familia. Él decía que daba señales mixtas porque las ventas habían tenido un comportamiento exagerado de ventas, o sea, que había aumentado las ventas. Yo obviamente miré las estadísticas, como ustedes ven, estas son las estadísticas del informe de ventas de Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico. Está un poco viral porque tengo aquí que buscarle esta tabla. Y cuando miramos las ventas de agosto
del 2024 al 2025 aumentaron en 1.6%. Obviamente, la tasa inflacionaria para ese periodo fue aproximadamente de 2%. Eso quiere decir que fundamentalmente el aumento de la inflación se traga ese aumento. Si lo miramos, el acumulado fiscal que viene desde junio, julio, agosto, esos son esos 3 meses, eso sería el trimestre, que son estas últimas 3 columnas de la derecha, el crecimiento de las ventas fue 0.7%. No Menos sé de la mitad. exactamente. Y cuando miramos aquí ciertos sectores, una caída estrepitosa, como por ejemplo las tiendas de artículos electrónicos, 12.4, y el equipo de patio y jardinería, 9.7 negativo. Las gasolineras y tiendas de conveniencia, todas ellas se están reduciendo en todas las métricas estas que hay aquí, y fue una reducción de 11.4%. Eh, si miramos también aquí la distribución de comestibles, la reducción es 8%. Hay obviamente algunos que han aumentado significativamente, podríamos mirarlo. Aquí en 11% la tienda de cosméticos, productos y belleza, de cosméticos, productos de belleza y perfume, 11%, 29% la tienda de deportes e instrumentos musicales, esta que está aquí, 29%, y un aumento de restaurantes y lugares de bebida en 11%. Sin embargo, todas las ventas en general se redujeron en 0.7%. Peor aún, cuando miramos el desglose, si son pequeños, medianos, grandes cadenas o no cadenas, te das cuenta que los pequeños, los medianos negocios redujeron sus ventas en 10.2%. Las cadenas no, las grandes, pero que no son cadenas, serían menos 2%. Y las grandes cadenas, que incluye tanto aquellas cadenas locales como extranjeras, esas sí aumentaron un 5%. En general, hay un sesgo de los consumidores a preferir las grandes cadenas, ya sean locales o extranjeras. Pero no se valida de que la economía esté recuperando ni que esté dando señales mixtas de crecimiento, y que se menos todavía si lo observamos por las ventas al detalle. La economía de Puerto Rico está ahora mismo estancada. Yo estuve mirando los indicadores y los indicadores están aguantados. Cierto, tú tienes una tasa de desempleo de 5.4, 5.6%, que de hecho aumentó ligeramente de 5.4 a 5.6%, pero eso, cuando miras los indicadores de bonanza de la economía, ventas, consumo, no parece validarse que la economía está en un camino de recuperación y de un camino de expansión. El secretario de Comercio y Desarrollo Económico, que es nieto de Héctor Richard, conocido por nosotros, pues ha anunciado de que hay una serie de empresas que van a venir a Puerto Rico y que van a expandir. El Ailili es una. Muy bien, esperamos que así sea y que finalmente haya más empleo y más producción local. Pero seguimos concentrando mucho el crecimiento nuestro, no es que sea malo, en farmacéutica. Y el que crea empleo allí de farmacéutica fundamentalmente son empleos diestros, de personas diestras. Y claro, siempre hay empresas más pequeñas que pueden beneficiarse de esa expansión, pero es obvio que la economía de Puerto Rico no está creciendo en el agregado. Un estudio que hizo el amigo José Caraballo Cueto y que me dio copia de él, es que las economías que le va mejor en el mundo son aquellas economías, o que más crecen, son las economías que tienen un portfolio diversificado en sus sectores. O sea, que no depende de farmacéuticas nada más, que no depende de agricultura, sino que de muchos sectores, todos ellos con la dinámica de crecimiento. Y eso hace la diferencia en términos del desarrollo y el crecimiento de los diferentes países. Así que todavía nos falta mucho para cantar una victoria de que estamos en un camino franco, sólido, resiliente de recuperación.
me parece que las estadísticas que hemos mostrado pues atestiguan esa proposición. Dale. Yo te diría, José, que también tienen que haber cautela, porque como no hay datos del Departamento del Trabajo, que es el que prepara el empleo, desempleo y la tasa de participación laboral, que tenemos que ser cautelosos, pero mirándolo como observador de años, mirándolo como estudioso de la economía por muchos años, yo me atrevo a decir que la tendencia que hubo una subida en junio y julio, verano, en el otoño y en este semestre que está por terminar, va a su, bajó y va a subir un poquito, pero no es tan alentadora. Yo me sospecho cuando volvamos al programa en enero y ya tengamos la data, sea en febrero, de las ventas al letal, y te pongo a ti que es responsable que nos consigue esa data, vamos a ver lo que estás tú observando. Esa reducción que ya se observa en las ventas se tiene que traducir a qué? Que hay menos ganancias, que hay menos empleo, que hay menos personas trabajando en un trabajo, tienen varios trabajos, que el problema de flujo de dinero, quiero cobrar por día, no puedes cobrar cada 2 semanas porque tienen situaciones. Es decir, que la economía está débil y yo creo que la encuesta que salió hace poco, y no vamos a entrar en ella porque eso es político, ¿verdad? Y es otro medio, pero sí lo que refleja es que la sociedad puertorriqueña no está conforme, no está a gusto, porque si estuvieran las cosas buenas y pudiéramos decir a Dallisa, mira, me compré un carro nuevo, mira, refinancié mi casa, pues tú te sentirías optimista. Y lo vemos que ya, ¿por qué hay tanta gente ya con cosas de Navidad? Vamos a hablar de psicología. Se quieren olvidar de estos problemas que tenemos, se quieren olvidar de esta situación de mal sabor, que no tengo trabajo, que tengo trabajo y no tengo paga por el problema del cierre de gobierno, que a la misma vez tengo una situación que la economía se está viendo que hay una caída, lo que yo comenté al principio. Como no hay data del sector público, sí, tenemos que usar la data Ya. Hablando de del eso que estás sector diciendo de privado. Navidad, hay gente que compra en enero y en febrero todos los arreglos de Navidad porque los ponen bien baratos para entonces tenerlos en diciembre. Y por eso es que tú ves que desde temprano en octubre, noviembre, tú los ves ya iluminando y tú dices, ¿pero y de dónde? Porque lo compran con un montón de tiempo de anticipación para que les ¿No? salga más barato. Y ese que árbol de Navidad plástico lo vuelves a poner. O sea, Exacto. no es natural. Le Ya yo cambias algún adorno nuevo y el resto es lo mismo. lo mismo. Entonces, fíjate lo que está pasando. Fíjate, y ya yo hice otras llamadas porque no nos olvidemos que nosotros los economistas podemos ver el mercado de diferentes ángulos. Yo llamé a un suplidor de árboles naturales de Navidad y me dice, Villeta, doctor Villeta, los árboles llegan el 15, del 10 al 15 de noviembre. Y quizá que me dice, hay que esperar que el gobierno me los deje levantar en agricultura para yo sacarlos del muelle, para entonces yo ponerlos, para que Dalisa vaya y compre su arbolito y Villeta compre su arbolito y José le compre un arbolito natural a la esposa. Eso hay que esperar, ¿verdad, José? ¿Por qué? Porque no los tenemos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Bueno, yo pienso que para tal día no sabemos, Agricultura Federal, que es la responsable, aduana, los muelles, cómo van a operar ante este cuadro que estamos observando. Entonces, ¿qué te dice? Pues pasó el pavo y todavía la gente está esperando el árbol y no llega, y cuando no llega. Entonces, no termina ahí la historia. La moneda tiene otra cara. ¿Y cuánto pago por ese árbol? Ah, no es más barato que el año pasado. No va a ser más barato que el año anterior, va a ser más caro. ¿Por qué? Porque me atrasé en recibirlo. Los aranceles estos que quitan y ponen y tiran, y que si Canadá, que si México, que si subo, que si bajo, no se sabe la hora del día, Y el vagón te sale más caro, me lo vas a cobrar a mí. me lo vas a Obvio. pasar a mí. ¿Sabes? Acuérdate que en la economía, por eso es que la economía es tan importante, el efecto directo es te subí el costo de traerlo a Puerto Rico el árbol, el costo por vagón. Y tú lo vas a pasar a todo cliente, le vas a subir el precio. Y ese, si es comerciante, va a tener que subirlo en los precios de enero para poder cubrir.
Si es un individuo, ¿qué va a hacer? ¿Qué familia? Pues si tiene un poquito de ahorro, usar esos ahorros, o si tiene un poco de dinero, pues moverlo a eso. O sea que yo estoy observando que hay una reducción. Hay mucha gente que son profetas del desastre, que decir que ya estamos en una recesión en Puerto Rico, pero yo todavía tengo esperanza de que sigamos, ¿verdad?, trabajando para que mejore, porque el puertorriqueño tenemos que estar claros, no tiene por qué estar pasando estas estrecheces. Puerto Rico y Estados Unidos son economías que tienen fondo capital. Nosotros no estamos en Haití, nosotros no estamos en Venezuela, nosotros no estamos en África. ¿Por qué es que esto ocurre? Y si tú dices, no puede ser, no debería ser. José, Ajá. Mira, vamos aquí a una cosa que se discutió y yo he hecho un trabajito aquí que quiero mostrarlo aquí con ustedes. Y me disculpa de nuevo porque voy a tener que presentar aquí algo. Mira cómo se llama eso. Impuesto a la propiedad, mueble, inventario. no Ajá. me hable de eso, que el crimen está detrás de mí. Mira, muchacho, ese ha sido un tema caliente. Mira, aquí hay dos versiones. Vamos rapidito para aquí presentarlo. El Partido Nuevo Progresista hizo esta promesa de campaña, ¿verdad? Y dice, congelaremos el impuesto al inventario por un periodo de 5 años, mientras se evalúa un mecanismo para sustituir este impuesto y se hace una transición al mismo. Este impuesto es a la propiedad mueble. Como ustedes saben, los municipios, a través del CRIM, cobran propiedad inmueble, los edificios, todo lo que no puedes mover. Inmueble, esto, como dicen los contables, todo lo que tú puedas arrastrar y mover. Entre las cosas que se le ponen impuestos, pues a las computadoras, a las sillas, pero también a la materia prima, el inventario, ese tipo de cosas. Por aquí yo tengo la definición de cuál es el impuesto que se le otorga a la propiedad mueble. Se define como la propiedad tangible e intangible de la industria o negocio, es decir, maquinaria, vasija, instrumentos, etcétera. Y se llenaron en el 2020 unas 92,000 planillas. Ahora vamos al meollo. Se hizo una ley 420, el Senado, y se aprobó también en la Cámara, y fue a la gobernadora. Después que la gobernadora dice, el presidente del Senado lo felicitó, qué bueno que está aquí esa, esa, esa ley, pero tenía una píldora venenosa, que ahí es que por primera vez que yo he visto la Asociación de Alcaldes, que son los populares, y la Federación de Alcaldes, que son los PNP, se unieron, fueron a la gobernadora y dijeron, y el proyecto del 420 tiene esta píldora venenosa, según ellos mismos lo dicen. El proyecto establece que si la legislatura no identifica un mecanismo sustituto antes del 2027, el impuesto quedará eliminado a partir del año contributivo 2028. Obviamente, los 78 alcaldes de Puerto Rico no respaldaron esta condición. Y entonces aquí nos lleva a que esta situación del impuesto al inventario nos crea un grave problema, porque los comerciantes, algunos comerciantes, sí tienen un grave efecto sobre ellos. Hablaba con un amigo contable que lleva la contabilidad de una cantera. La cantera tiene equipo Caterpillar de 800,000, valorado en 900,000, 1,000,000. Si comprasen uno nuevo, están por encima de 1,000,000. Y obviamente lo tienes en el inventario. Y la estructura entonces de impuestos, tienen que pagar una cantidad enorme de impuestos. Entonces, algunas empresas no tienen ese problema. A otras empresas que tienen unos grandes almacenes y los necesitan, pues ya veremos aquí cuáles son los municipios que más recaudan de los impuestos. Y yo lo hice. Según la data que conseguí, los municipios reciben 314 millones, pero 145,000
145 millones, 46% va a los municipios, pero el 54% va a pagar la deuda de ellos y del gobierno central. Aquí hay como 80 millones aproximadamente, me dio un alcalde, que es lo que ellos tienen que pagar de sus deudas. Pero también el gobierno central captura y paga de esos chavos de su deuda. Cuando miramos esta data, que es la que quiero mostrarle, ¿cuál es el municipio que más depende del impuesto al inventario relativo al total de ingresos que tiene? Pues aquí están ordenados de mayor a menor. Cataño es el primero. Paga 17 millones de impuestos al inventario, o cobra, mejor dicho, le llegan allí. Que si tienen unos 40.7 millones de ingresos municipales, esta data viene del Contralor, que tiene unos datos allí. Quiere decir que Cataño depende del impuesto al inventario, 42% de sus ingresos depende del impuesto al inventario. Recordemos que Cataño es el almacén de Puerto Rico. Ahí está la Goya y hay una serie de empresas que requieren en esa franja muy cerca al muelle de Puerto Nuevo, pues tienen una serie de empresas que dependen de ella. Carolina es el segundo, dependiendo con 34%, Toa Baja 25%. Fíjese que aunque recibe 10 millones, sus ingresos totales son como 40 millones y está recibiendo como un 25%. Bayamón, que aunque usted no crea, Bayamón es un municipio grande que tiene 134 millones de ingresos, según la data del Contralor. De 32 millones que recibe es un 24%, es una peseta de cada dólar de ingresos. Mayagüez es también alto. Mayagüez y Bayamón pues tienen una serie de negocios grandes de retailer, venden y obviamente el almacén es importante. Si vamos al otro extremo, San Juan tiene un 12%, Vega Baja 10% y Vega Alta 11%, Macao, Manatí. Y cuando vamos a Culebra, Ciales, a Junta, ahí obviamente no dependen tanto del impuesto al inventario. Culebra obviamente es turismo, no debe tener grandes ventas, almacenes, ni nada de ese tipo de cosas. Junta, un 2.5, Ciales, apenas un 2%, Arecibo apenas un 7%, y hay Bonito aproximadamente un 7.6%. Hay Bonito y Adjunta Ciales, estos no están en millones, ¿verdad? Tuve que hacer este cálculo. Sea como sea, lo que nos estamos diciendo es que hay una gran asimetría del impuesto al inventario, de la necesidad de algunos municipios depender significativamente de ese impuesto al inventario, pero otros municipios dependen en una cantidad menor. ¿Cuál debe ser la propuesta? Pues no sé. Yo tengo unas cuantas ideas que le he esbozado por aquí, y la quiero mostrar ahora. Yo busqué los datos del IBU. Mire, el IBU aproximadamente se distribuye de esta manera, y es la que quiero mostrar. El IBU, los municipios reciben del IBU 31 millones. El gobierno central, el Fondo General, recibe casi 3.000 millones, 2.979, eso en el 2024. El IBU total recauda 3.700, pero va bajando así, uno para Cofina, una proporción para los municipios, otra proporción para la industria del cine, otra proporción para allá. De esos 3.700, solamente 2.979 llegan al Fondo General. Y entonces los municipios aproximadamente reciben el 1% del 11.7, que es 31.5 millones. Si tú aumentaras ese por ciento a 4.5 y lo aumentaras a 5, los municipios sacarían del Fondo General unos 170 millones, 200 millones,
y entrarían esos 170 millones a los municipios. La tasa break-even para los municipios tener los 300 millones sería 10%. O sea, que se recaude, que le quiten 10% al Fondo General. O sea, dicho de otra manera, que estos casi 3.000 millones le quiten 300 y el gobierno central se quede con 2.700, que todavía es alto. Y eso sería una posibilidad para mantener entonces un sustituto de ese impuesto al inventario. Repito, aquí hay un catch-22. Si yo favorezco a los negocios, sería algunos negocios que dependen, pero los favorezco a ellos, pero estaría tirándole en cierta medida a la estabilidad de muchos, de algunos municipios que ya vimos, como Cataño, Bayamón, Toabaja, que sí dependen y otros dependen en una cantidad menor. Ese es el análisis que puedo presentarle hasta ahora de eso. Pero mira, José, es interesante mirar esto, ¿verdad? En la macroeconomía. Ponte un momentito ahí, ajá, esa tablita, la anterior, la que dice los porcientos. Fíjate que si cogemos la franja, el área metro, la franja norte, que es Carolina, Bayamón, San Juan, Tuabaja, ¿verdad? Toda esa franja, ahí está el grueso del impuesto al inventario. ¿Por qué? Porque ahí que están los almacenes, ahí que está la distribución, ahí que está la vida de Puerto Rico, cómo se mueve. Entonces, no podemos poner perspectiva que si yo te doy a ti más al municipio, el gobierno central, ¿de dónde saca ese dinero? ¿Se lo quita a quién? ¿A salud? ¿Se lo quita a educación? ¿Verdad? ¿Se lo quita a trabajo? Entonces, tú te quieres decir, ¿cuál es la prioridad? Entonces, que en economía esto es bien importante. La prioridad es la oportunidad que dejé pasar. Y si yo quiero, y por eso es que estas decisiones para mí no han sido bien explicadas al pueblo puertorriqueño porque hay mucha confusión de que por qué favorecer a un municipio y por qué no favorecer. El municipio hace mucho trabajo, recoge la basura, da servicios de escuela, transporte, alimentos a su comunidad inmediata, pero depende del gobierno central. Y el gobierno central también da servicio a todo Puerto Rico, las carreteras, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la transportación. Entonces, como decimos en el campo, de vestir un santo para vestir a otro, cuando la economía, y aquí es que entra la pregunta de los 7.000 chavitos, si la economía se está reduciendo, pues entonces se agudiza el problema, porque no es lo mismo repartir de 10 a 20 del incremento de 10, distribuirlo, que tener una economía ahora que está en 7, 8 y redistribuir. Por eso, en economía, tú bien sabes que nosotros enseñamos que la parte peor de la conducta económica es ¿para quién? Hablamos qué produzco, cómo lo produzco, pero entonces el para quién va a ser beneficiado. Y ahí es que entra toda la dinámica y ahí es que la economía choca y entonces se dan fenómenos como lo que estamos viviendo, que estamos hablando de que hay un cambio en las políticas en ciudades, que hay un cambio en gobernantes, que hay un cambio que algunos están diciendo, no, miren, aquí hay que bregar con la gente que tiene que pagar alquiler, que necesitan servicios médicos básicos. Entonces, ahí requeriría, y esto es verdad, una recomendación, tú que estás en esas líderes, que hay que de alguna forma buscar de ese presupuesto total fondos para que OGP o el CRIM o Hacienda tengan recursos adicionales para hacer estos escenarios, estas evaluaciones. No podemos seguir trabajando a oscuras. Tú lo has hecho porque eres tú que eres investigador, pero al público no le dices, no, miren, si yo te quito el plan de salud, porque es central, ¿verdad? Para la gente indigente, para yo darle unos chavitos al municipio, tú no puedes venir al médico 3 veces al mes. O sea, esa es la forma, yo entiendo que hay que plantear las alternativas. Tú sabes que yo trabajaba en esto del IBU y todo el mundo decía, no, no, que IBU, ni IBU, ni IBU. Y cuando venimos a ver, estamos pagando el 11% de IBU, que es alto para Estados Unidos y para Puerto Rico. Entonces,
alguna gente dice, elimínenlo. Y ahora el IVU es el que te está salvando a ti las castañas otra vez. ¿Te fijas? Mira, es correcto. Aquí no hay una solución fácil. Hay una cosa que quiero decirte, es que cuando Pedro Rosselló ganó las elecciones, él postulaba la reforma de salud y bailaba la Macarena con la tarjetita y esas cosas. Pero cuando ganó, fue a los municipios y le dijo, ahora tú me pagas $10 por la tarjeta, tú 20, 10, 15. Y los municipios dijeron, hey, 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 la promesa no es mía, es tuya. Yo, pero hay que pagar. Y ahora mismo los municipios están pagando como 200 o 300 millones a la tarjeta de salud, a mantenerla. De hecho, yo lo sé porque el municipio de Mayagüez llevó un caso y el abogado fue Héctor Rivera Cruz, el fallecido, y yo fui el perito, donde decíamos, es que el municipio compró el centro médico de Mayagüez, lo compró, se lo compró al gobierno central. Y obviamente nosotros ya se gastó ese dinero ahí y se hizo un prorrateo que equivale a un pago de esa reforma. Y Mayagüez no, hasta donde yo sé, ¿verdad? No sé si ahora cambió la cosa, no pagaba un centavo por eso, no aportaba al gobierno central. Igualmente, en el PEGO ese que tú ves, quiebra el sistema de retiro central y entonces son los municipios los que están pagando a sus empleados públicos retirados, que antes estaban bajo el plan del gobierno central, ¿verdad? Del sistema de retiro de empleados públicos. Y pagan como 158 millones. Igualmente en la ley 60, se firma la ley 60 y le dicen a los municipios, bueno, vamos a darle exención contributiva a estos inversionistas extranjeros que vengan aquí, y va a incluir el impuesto del arbitrio de construcción, que es municipal, y otras tasas contributivas que las vamos a bajar. Pero es el gobierno central que legisló a los municipios. Los municipios se quejaron. Quiere decir que, lejos de uno entender que los municipios dependen del gobierno central, ha sido al revés. El gobierno central, para mantener operaciones de tarjeta de salud y para mantener la cuestión del PAYGO a los retirados, le captura fondos a los municipios. Y entonces los municipios se han venido quejando y este caso particular del impuesto a la propiedad, especialmente a la propiedad del inventario, los comerciantes se quejan y tienen razón, porque algunos tienen que estar pagando, como un amigo que tiene una cantera que paga enormes cantidades de la propiedad, de este impuesto al inventario. Pero hay otros que pagan mucho menos. Y entonces, pero si se elimina, los municipios se quedan sin esos recursos. Los municipios siempre han dicho, y ya llevan como 10 años, que vamos a buscar un sustituto, pero no aparece sustituto nunca, Que porque no lo hay. no, En la economía no hay una bóveda llena de oro esperando que vaya José y abra la puerta y lo recoge. lo Ahora, encontré, lo encontré. Oro. sí, Alí Baba y los 40 ladrones es una historia, pero eso es fantasía. Pero volviendo a la gobernanza, tú trajiste un punto bien importante aquí. El municipio depende del gobierno central y el gobierno central depende del municipio. Ahora, eso lleva a gobernanza. Tú y yo hemos enseñado cursos en política pública. Sabemos que tiene que haber, de nuevo, mi insistencia, porque con el 26 esa va a ser mi bandera de pelea. Se tiene que dar prioridad a recursos a investigar estas cosas, hacer ciertas evaluaciones. Tiene que haber personal que te diga a ti, no mire, doctor Alameda, en Mayagüez pueden pagar un poquito más o no podemos pagar más. O sea, ya evaluado a nivel de municipio, entonces esos escenarios, esa política va a ser efectiva porque estás hablando con números de frente. Ahora mismo, pues mira, el IBU lo subo, el IBU lo bajo. Ahora, volviendo al IBU, porque hay que tener mucho cuidado aquí, esa victoria pírrica o esa ley que la vetó, aquí ha habido veto y después vienen y lo aprueban o la gente opta por otras soluciones, porque no nos olvidemos que hay otra solución. Tú dices que el de la cantera tiene que pagar. ¿Por qué? Porque él está extrayendo de la tierra y lo ve.
Pero si yo tengo un almacén en Florida, donde tengo mercancía que compré barata, y cuando yo la necesito, la traigo a Puerto Rico, la vendo y no pago IVU, ¿verdad? No pago el impuesto al inventario, lo mínimo posible. Entonces, ¿qué están haciendo? Y esto es un hecho real. Hay muchos almacenes fuera de Puerto Rico con productos de puertorriqueños, de empresas puertorriqueñas, esperando que cuando yo lo necesite lo traigo. O sea, yo no voy a tener inventario en Cataño para que tú me pongas un impuesto si lo voy a vender en Navidades. Por eso el ejemplo que yo di de los árboles, lo voy a traer 2 días antes para que se venda y no tener tanto impuesto. Es decir, igual forma se tranca el baile con esta situación de, ¿verdad? De tranque entre los dos poderes, pero también se va a trancar en términos de la liquidez de ambas entidades, porque ahora mismo tú sabes que hablan de reforma contributiva. Miren, están perdiendo el tiempo. Mientras aquí no se resuelva el problema de la deuda de prepa, no hay reforma contributiva que se sostenga, no hay reforma contributiva que impacte al ciudadano. Si ahora mismo estamos pagando más agua, estamos pagando más luz, entonces me das una reforma ¿para qué? ¿Para que me baje el pago de la luz? ¿Para que me baje el pago del agua? Entonces, ¿qué va a decir las autoridades? Ah, no, espérate, que eso es fondo central del gobierno. Y ese análisis hay que hacerlo. Yo entiendo, José, que ahí los economistas hemos fallado en tener esa información, tener personal técnico altamente cualificado. Ahora mismo, tú miras entidades de Estados Unidos, Brookings Institution, que tú sabes cuál es, gente seria que están evaluando el Congressional Budget Office diciendo, miren, eso hay que medirlo, hay que medirlo. La inflación que tú dijiste al principio, si la inflación en la comida está sobre el 5% y yo te subo ahora en enero, perdón, que viene el aumento de la cola a los pensionados de un 2,8, ¿tú crees que yo voy a salir mejor? No, no puedo porque todavía estoy en desventaja. Y en enero tú puedes estar seguro que va a volver a subir las carnes, va a volver a subir el pescado y va a volver a subir. La gasolina está subiendo otra vez. ¿Por qué tú mencionaste ahí y no lo comentamos y hay que decirlo? El gas está caro. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido a dejar de comprar gasolina, me estaba cara y compró gas. Entonces el gas, espérate, hay más demanda, ley de oferta, subo los precios. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Voy a buscar diésel, o busco carbón, o cojo madera y tumbo más árboles. O sea, realmente son cosas que hay que mirarlas con mucho cuidado. Yo creo que realmente es muy valiosa la información que tú presentas y lo del IBU, igual el índice de precios, pero tenemos que seguir observando que no hay una solución varita mágica No, no. mientras los legisladores no establezcan claramente los costos directos, indirectos, inducidos, y el Ejecutivo le diga, vamos a ejecutar porque Puerto Rico tiene que crecer, y mientras crece, algunos se van a perjudicar. Eso te Hace iba, 50 eso, años, yo sé que estamos cerrando con este tema, pero una de las cosas es que el gobierno vetó ese proyecto, pues porque los municipios necesitan el dinero. Pero los comerciantes, los que ponen el dinero, que eran los que estaban pidiendo que aprobaran ese proyecto para ellos sentir un alivio, que son los que hacen empleo, porque el gobierno no crea empleo, básicamente, no mueve dinero. Quienes realmente desarrollan, compran, venden, hacen todo, son los comerciantes y son los que dicen, mira, me están estrangulando. Y entonces el gobierno tenía que tomar la decisión, o ayudo a los comerciantes a seguir el desarrollo económico de Puerto Rico, o ayudo a mantener vivos los municipios a costa de qué? De perjudicar a todo esto. Porque entonces esa gente empieza a reducir personal, trata de limitar, trata de hacer todo online, busca la no, forma de no tener ningún inventario para no tener que pagarle al gobierno. Es todo una no, cadena de es que horrores. son políticas a corto plazo malas, mal diseñadas. Eso, y Ahora, promesas que no podías cumplir porque se puso a prometer una cosa sin haber consultado, sabiendo que ya no había llegado a sentarse y la Junta de Gobierno le dijo no. Ah, pues la Junta de Gobierno es el culpable. Yo lo prometí, pero no me dejaron hacerlo. Ajá. Y en ese jueguito, ¿dónde estamos nosotros? yo lo que creo que la única manera es que el gobierno central devuelva a través del IBU 200 millones, porque realmente no son 314, son como Ajá. 100, 200 millones,
porque hay una parte que va a la redención de deuda del gobierno central, pues que el gobierno central se haga cargo de su pago, porque tanto para financiar la reforma de salud, tanto para financiar el paygo del sistema de retiro que quebró del gobierno central. El Exacto. gobierno central le dijo a los municipios, tú me tienes que pagar. Recuerdo que nosotros en Mayagüez llevamos un pleito porque se había comprado el centro médico. Héctor Rivera Cruz fue el abogado, yo fui el perito de ese caso. Y recuerdo muy bien que el gobierno central o el departamento de salud dijo, no, usted no pague, porque usted compra el centro médico. Pero los demás municipios han tenido que estar pagando todos los años para mantener la reforma de salud. Exacto. Este, y entonces, eh, yo creo que en cierta medida el gobierno central tiene que patrocinar los municipios, porque es cierto, hay algunos que se van en francachela y hacen su poca vergüenza. Y deberíamos desaparecer algunos municipios, vamos a dejar de tontería. Hay municipios que no deberían existir y es la verdad. Sí, pero ¿Ves? si lo hacemos, ya la gente empieza. No hay político en Puerto Rico que diga, no voy a decir un municipio, ese no va, y todo el mundo para su casa. El que trató de decir que lo hiciéramos como en condados, como en Estados Unidos, ya no está. O sea, que lo escamparon. Bueno, Trató de coquetear con eso y luchó y Bueno, pero ya tú no. sabes. hay realidades y hay realidades, que es lo que estamos diciendo detrás de esto. Tú tienes que en Palacio ir despacio. La realidad es que el comerciante, como tú dices, Dallisa, es el que crea la riqueza, es el que crea el empleo. Y no le Y están a ese no dando. le están dando alivio, pero entonces tú No, tienes que y mantener a los entonces municipios. después pretenden que le den el voto, que los apoyen, al gobierno que ayude. Entonces, Exactamente. ¿qué pasa? Se están yendo de Puerto Rico comerciantes, se están exportando los servicios, se están mudando. Estamos viendo que hay mucha salida de capital también. La gente me dice, yo, el dinero lo invertí fuera de Puerto Rico, voy a invertirlo aquí. ¿Por qué? Por todas estas trabas. Así que yo creo que tenemos que subir el nivel de discusión. Tenemos Así que es. ser menos intransigentes ante las diferencias y para eso, como sugerí y repito, tenemos que reclutar personal técnico cualificado, José, y tú promueves en Mayagüez y yo acá en Río Piedra, que esto se siga dando, porque no podemos tomar decisiones que si va a llover, pon el dedo al aire y se mojó, pues me mojé, no. No, y que no quieren escuchar los políticos lo que le tienen que decir los asesores ni los economistas porque no les conviene por los votos. Y dice, como tú no eres el que vas a elecciones, como tú no eres el que sabes de esto, el que va a las urnas soy yo, pues tú me estás dando recomendaciones que no me convienen a mí. Tú Mira, sabes, y en el caso de Aguadilla, en los 1980, yo soy lo suficientemente viejo para eso. Recordar que Aguadilla era cabecera de distrito y Mayagüez era cabecera de distrito senatorial. Cuando viene la redistribución electoral, que viene la cuestión del cambio de la población, exacto. Aguadilla había perdido población. Y integraron al distrito senatorial de Aguadilla en el de Mayagüez. Ese día se formó un motín en Aguadilla. Querían matar a la gente allí, a los funcionarios. Hernández Colón llegó a ir y tuvo que irse porque lo iban a linchar. ¿Eh? Y entonces, el único subterfugio que hicieron fue, imagínate, no eliminaron el municipio, eliminaron la cabecera de distrito de Aguadilla, del municipio. Y dijeron, el distrito ahora se llama Mayagüez Aguadilla. Bueno, Para, pero imagínate, si le eliminan un pueblo, la gente se va en brote porque cada cual quiere su alcalde y su alcaldía y demás. ¿No? Y como hemos Es su hablado esto mil región, veces, o ¿sí? Es sea, que mira, el enfoque no es eliminar municipio, es reducir, combinar, aglutinar pero es que funciones de solamente lo trabajo. hacen en huracanes, porque fíjate que cuando hay época de huracanes, todos los alcaldes, 5 alcaldes vienen y envían todos los troces de basura para fulano. Ujú. Todas las maquinarias pesadas para Mengano, porque necesita mover todos estos palos y todos estos puentes y demás. Entonces, lo puedes hacer solamente una vez al año o una vez, ¿verdad? Cuando hay una emergencia. El yo, resto del tiempo, no, esto es mío y aquello es tuyo y estamos fastidiados, no queremos. No Igual crecemos un así, no pool de mejoramos. abogados
o un pool de contadores, un pool de, o sea, de especialistas en recursos humanos para que le recorran todas las nóminas de estos 20 pueblos. No, ellos no, nadie quiere hacer eso. Pues Yo tengo una propuesta que hice, ¿verdad? Sobre que ya no da tiempo, pero sería bueno para la próxima, decir sí, cómo se pueden reagrupar. Yo utilicé el municipio de la región de Mayagüez, con Mayagüez de cabecera y otros municipios, aglutinándolo en ciertas pues funciones. vamos a ver si te acuerdas la semana que viene, porque es bueno que la gente vea, o sea, de lo que Y, estamos hablando y, y y, que y- sigamos llevando el mensaje cada cual Y desde que su hay punto de vista. alternativas, señores, hay alternativas, no Pero todo tiene yo no que estoy ser. muy contenta con el asunto de que vetaran la cuestión esta del inventario para salvar a los municipios, pero estrangular al que hace capital, al que desarrolla empleo y al que ahora en diciembre y en noviembre va a empezar a votar gente. Que tú sabes que esta es la fecha perfecta para no pagar el, el bono de El bono. Navidad y para ellos reducir. En diciembre empiezan los recortes y anunciar los cierres de planta, los cierres de esto y lo otro. Y gracias a todas estas cosas que han estado pasando, van a llegar más. Y las quiebran ni decir en diciembre. Se votan la gente. Dios me los cuide. Gracias, Juan ok. Villeta Trigo. Bueno, Gracias, buenas José noches, Ameda Lozada. saludos. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.